Ok, bueno, ya estamos aquí. Bueno, estábamos viendo esto de la variación total y entonces empezábamos. Voy a recordar rápidamente qué es esto de la variación total, porque tengo que hacer un comentario. Este, Tenemos una función que está definida en el intervalo AB cerrado de variación acotada, ¿no? Aquí puse lo que significa ser de variación acotada, es decir, que cuando te tomas cualquier partición y te fijas en este tipo de sumas, pues todas esas sumas están acotadas superiormente por ese número m, ¿no? Bueno, y la variación total se define como el supremo de todos esos numeritos, ¿no? Pues ya. Habíamos dicho ayer que, bueno, no ayer, la clase pasada, perdón, que íbamos a denotarlo como BF, ¿no? Y que alguna gente usaba esta notación y que a mí no me gustaba. Y por supuesto, para tragarme mis palabras, voy a decirles ahora que de hecho sí necesito usar esta notación, entonces le voy a cambiar aquí rápidamente, como, pues esta va a ser la variación total de F en el intervalo AB, y entonces lo voy a denotar así. Aunque dije que no lo iba a denotar así, sí lo voy a denotar así porque me conviene. Y bueno, vimos que la variación, que si son de, bueno, vimos este teorema que dice que si f y g son de variación acotada, entonces se cumplen estas desigualdades, ¿no? La variación total de la suma es menor o igual que la suma de las variaciones totales y del producto está acotado por esta suma, donde A es el supremo de los valores del valor absoluto de los valores de G y B es el supremo del valor absoluto de los valores de F, ¿no? Bueno, y entonces pues ya recordamos esto. Y yo creo que la propiedad más importante de la variación total es el siguiente teorema, este, ¿cómo se dice eso? Que es aditiva. Ahorita escribo eso que significa ser aditiva, ¿no? Esto la gente dice que es aditiva, pero primero voy a poner el teorema. A ver qué dice el teorema. El teorema dice que si tú tienes, tú empiezas con una f de variación acotada en el intervalo AB cerrado, como siempre, y sean, mejor le pongo aquí, sean f y c un número que está en medio de A y B. Entonces, uno puede decir lo siguiente. Entonces, si tienes esa situación, entonces f es de variación acotada en ambos, en el intervalo AC, chin aquí cerrado, y en el intervalo CB. Y no solo eso, y además, vamos aquí, y además se cumple la siguiente desigualdad, ¿no? Tenemos que además tenemos que la variación de f en el intervalo AB es lo mismo que la variación en f del intervalo AC más la variación en f del intervalo C. Eso es lo que dice el teorema, ¿no? Que es aditiva, o sea que si tú sabes que es de variación acotada en el intervalo AB, lo puedes partir en algún lugar que tú quieras y calcular la variación de A a C y luego de C a B, y eso es lo mismo que la variación total en el intervalo AB. Bueno, pues hay que probar esa propiedad aditiva, debe de ser más o menos fácil, y entonces pongo ahí la prueba, y de una vez voy a empezar con un dibujo, ¿no? Para que uno vaya como viendo las cosas. Entonces ahí están los números reales, como siempre, los voy a hacer un poquito más largos. Esos son los números reales, como siempre. Aquí está el intervalo AB en algún lugar. Lo voy a pintar por aquí. A, B. Y voy diciendo las cosas, ¿no? Y las voy a ir pintando nada más este, para que quede claro, ¿no? A ver, entonces lo que tenemos que probar, según dice el teorema, es que la función es de variación acotada tanto en AC como en CB, ¿no? Entonces, para probar que es de variación acotada, pues hay que ver que las sumas de las particiones, este,
están acotadas, ¿no? Hay un número que las acota. Bueno, a ver, entonces voy a empezar diciendo lo siguiente. A ver, entonces, pues uno dice, bueno, vamos a ver que la F es de variación acotada en AC y en CB. Y entonces uno empezaría diciendo, pues tome usted una partición, bueno, déjenme ir pintando cosas, ¿no? Pues aquí decimos que por aquí en algún lugar, no sé dónde, lo voy a pintar en medio por alguna razón, ahí está el C, ¿no? Entonces tome usted P1 y P2, particiones del intervalo AC y CB respectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues P1 la voy a pintar, no sé, de algún color, digamos de azul, y entonces una partición del intervalo AC se ve de esta manera, ¿no? Pues son algún número, lo voy a pintar así porque eso me molesta un poco. Son puntos azules que están ahí, esa sería mi partición, digamos, P1, y la partición P2 la voy a pintar de rosita porque es el que salió y serían unos puntos por acá y esa sería mi partición P2, ¿no? Entonces me tomo particiones P1 y P2 respectivamente, de la C y del CB. Y ya nada más tengo que decir lo siguiente. Entonces, si usted, ya que tiene esta situación, ay, chin, perdón, me salté. Si usted tiene esta situación, definimos P como P1 unión P2. Y entonces uno puede observar fácilmente, aquí me faltó pintar este de rosita, no sé si te verás, uno puede observar fácilmente que este, tenemos que, tenemos que si se toma la unión, pues P es una partición del intervalo AB, ¿no? Ok, y yo sé que F sí es de variación acotada en el intervalo AB. Y entonces, de una vez lo pongo así, uno puede decir que entonces si uno se toma la suma de P1 más la suma de P2. A ver, recuerde usted que esto nada más es sumar las diferencias de lo que vale la función entre los puntos de la partición, ¿no? Entre cada, o sea, vas tomándote dos y te vas dejando en su diferencia y en su valor absoluto. Y entonces si uno hace eso, este, ay, a ver si lo puedo decir bien y nadie me dice nada, esto en realidad va a ser, pues, la suma de cuando uno se toma P, ¿no? Porque, a ver, voy a decirlo rápidamente, uno se toma este menos este, luego este menos el segundo, y así te vas. Cuando llegas a este menos este, pues ahí terminaría la suma del P1, ¿no? Y la del P2 empezaría con este menos este, digo, perdón, el segundo menos el primero, bla, 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 tercero menos el segundo, y así te vas. Y entonces, pues es muy fácil ver que en realidad la suma de estas dos, pues es igual a la suma de P, ¿no? Por supuesto, la primera está tomada nada más con los puntos de P1, la segunda está tomada con los puntos de P2 y ya, ¿no? Y acuérdense que la función es de variación acotada. Entonces, de hecho, todos estos números, o sea, cuando me tomo una partición del intervalo AB, como esta, entonces este número está acotado superiormente. En particular tiene supremo, ¿no? Ya lo habíamos comentado, y de hecho en particular yo puedo decir que este número es menor o igual que la variación total de F en el intervalo AB, ¿no? Porque este es el supremo de de todas las sumas, ¿no? Y ya que ya que observaste esto, ya acabaste, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en particular, y si quieren lo pongo aquí, pues en particular, ay, ching, en particular, pues esta es más chiquita que BFAB y la otra es más chiquita que BFAB. Y entonces ya encontré un número, ¿cuál? De tal manera que cualquier suma, porque yo empecé con cualquier suma,
del intervalo AC. Cualquier suma es más chiquito que ese número y también cualquier suma de una partición del intervalo CB es más grande, este es chiquito, y entonces ya, pues esa es la definición de, por lo tanto, F es de variación acotada en ambos intervalos, ¿no? En el intervalo AC y en CB. Y eso probaría esta parte, ¿no? O sea, ya sé que la función es de variación acotada en AC y en CB. Y ya que terminaste con esa parte, dices, ah, bueno, pero además tienes que probar que se cumple esta igualdad, ¿no? Y eso, pues también es más o menos fácil, lo voy a decir rápido, espero que se vea más o menos rápido. A ver, ¿qué voy a hacer? Ya no sé qué voy a hacer. Así. Yo tengo, en particular, me fijo en esta parte roja que ya escribí en la prueba y no la voy a volver a escribir. Yo tengo que para cualquier partición P1 y cualquier partición P2 se tiene esa desigualdad. Bueno, creo que sí lo voy a escribir. Lo escribo acá abajo. Entonces dices, ah, pues por lo rojo, yo sé, por lo rojo es, más bien es lo que quiero decir, lo rojo es, pues lo voy a escribir aquí, ¿no? La suma P1 más la suma P2 es menor o igual que la variación total del intervalo AB. Y entonces uno dice, ah, pues ya, yo tengo que, fíjate que para este número de aquí, y este número de acá, siempre se cumplen esas desigualdades. Pero este número se obtuvo con cualquier partición, con una partición cualquiera, más bien, del intervalo AC, y este número se obtuvo con una partición cualquiera del intervalo CB. Y entonces yo espero que ustedes digan, ah, entonces, por lo tanto, si esta desigualdad se vale para cualquier partición P1 y también se vale para cualquier partición P2, entonces yo puedo tomar supremos en todos lados y decir, ah, bueno, pues entonces la variación total del intervalo AC más la variación total del intervalo CB es menor o igual que la variación total del intervalo AB. O en otras palabras, lo único que estoy diciendo es que lo rojo me da automáticamente esta desigualdad. Y si ya tienes esa desigualdad para probar que son iguales, pues nada más tienes que probar la otra desigualdad, ¿no? Y entonces lo voy a poner aquí entre paréntesis para que no nos perdamos. Lo único que nos resta probar es la otra desigualdad, ¿no? Que la variación total en el intervalo AB es menor o igual que la variación total del intervalo AC más la variación total del intervalo CB. Y aquí me comí una F y nadie me dijo. La pongo de una vez para que quede todo bien escrito. Y entonces cierro este paréntesis aquí. Entonces lo único que nos falta probar es esto. Y entonces ya, pues vamos a probarlo. También debe de ser muy fácil. Y entonces, pues a ver, ahí va. Este, ajá. Entonces yo quiero probar eso. Entonces empiezo diciendo lo siguiente. Tome usted, tome usted P igual a una partición P, perdón, una partición del intervalo AB, ¿no? Y ahora me fijo en lo siguiente. Bueno, pues suponga primero que P es X0, X1, y así me voy hasta Xn, ¿no? Esa es P. Y yo sé que C es un número que está aquí. Bueno, a ver, lo voy a pintar por acá un dibujo para esta desigualdad. Por aquí está mi intervalo AB, como siempre. Aquí está mi intervalo AB. Y entonces lo que empecé diciendo es tómate una partición, ¿no? De una vez me la voy a tomar. Ahí está la partición. Y entonces me pregunto, ¿dónde está C, no? Pues C estaba en algún lugar y entonces dices, ah, pues C tiene que estar por ahí y entonces, pues lo voy a pintar en el dibujo. Por cierto, C podría ser uno de estos puntos, ¿no? De la partición, podría ser alguno de estos, pero lo voy a pintar en el dibujo, pues aparte, nomás porque es un dibujo, ¿no? Pues C está en algún lado, ¿sí? C está en algún lado.
Y este sería, les voy a poner nombres nada más para que quede bonita la cosa. Este sería X0, X1, X2 y así te vas hasta llegar hasta el XN. De hecho, este no lo quiero pintar, nada más para poner ahí puntos suspensivos y ¿no? Ese es más o menos mi dibujo. Y entonces ya nada más quiero observar la siguiente cosa, ¿no? Ya dije que perdón, dije que C podría ser un punto de la partición o no podría serlo. Si no lo es, se lo agrego. Y si ya lo era, pues está chido. Pero entonces defina usted, a ver, lo voy a poner aquí, defina usted la siguiente partición. Ay, ¿cómo le llamaremos? Pues P1, supongo. Que sea P y le pego C, ¿no? Ok. Y entonces, entonces, bueno, ya, ahí está, ¿no? Y entonces, como C es un punto ahí, ya les dije que podría ser alguno de ellos, pero si no, queda atrapado entre dos. Y si es alguno, pues también queda atrapado entre dos, ¿no? Entonces voy a decir lo siguiente. Fíjese usted que yo puedo decir que existe una J entre uno y n, de tal manera que C se queda en el intervalo XJ menos 1, XJ, ¿no? O sea, estoy diciendo, pues se quedó en algún lugar, en medio, que dije que podría ser uno de los puntos de la partición, pero igual sucede, y entonces voy a ponerlo aquí. Entonces, en este caso, este sería como XJ menos 1 y este sería el XJ, ¿no? O sea, está en medio de alguno de esos dos. Y ahora uso la desigualdad del triángulo para decir lo siguiente. Y entonces la desigualdad del triángulo me dice lo siguiente. A ver, lo voy a escribir. Este, si yo me quiero fijar en el valor absoluto de f de x j, perdón, menos el valor menos f de x j menos 1, o sea, este es uno de los sumandos de la partición, ¿no? Sí, ya no me va a caber nada. Esto es menor o igual que, por la desigualdad del triángulo, que si primero voy yo del xj al f de c y después voy del f de c a f de xj menos 1, ¿no? O sea, la distancia entre estos dos es menor o igual que ir primero al f de c y luego del f de c al fj menos 1. Esa es la desigualdad del triángulo. Y entonces, por lo tanto, yo puedo concluir que qué pasa cuando yo sumo con respecto a P y cuando sumo con respecto a P1, ¿no? A ver, entonces, acuérdense que del lado derecho, izquierdo, perdón, esta que subrayé, estaban las diferencias x1 menos x2, bla, 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 perdón, x1 menos x0, bla, 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 y por ahí va a aparecer esta, ¿no? Y en esta nueva van a aparecer las mismas, o sea, estas, las diferencias de cuando voy haciendo aquí, y aquí van a aparecer estas dos, ¿no? En esta nueva suma. Y yo sé que la nueva suma va a tener un sumando más, y yo sé esta desigualdad, y entonces pues puedo concluir que la suma de la derecha perdón, de la izquierda es más chiquita que la suma de la derecha. Sí, ahí vamos todos. Y ya que vieron eso, pues ya casi acabaron, ¿no? Porque entonces uno dice, bueno, pues la suma de la derecha se puede, ay, se puede ver como la suma de ahí le voy a llamar Q1, más la suma de Q2. ¿Y quién es Q1? A ver, lo voy a decir aquí en el dibujo y ahorita lo pongo acá abajo. Q1, pues va a ser todos los puntos hasta el seno de la partición que tengo, la P1, todos los puntos hasta el C, eso va a ser Q1. ¿Y quién va a ser Q2? Q2 va a ser todo, bueno, empiezo con este también, y son todos los puntos del C hasta el final, esa va a ser mi Q2, ¿no? Y entonces, a ver, los voy a escribir aquí abajito, aunque me digan de cosas. Q1 es igual al conjunto X0, bla, 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 XJ menos 1, C, ¿no? Y Q2 va a ser C, XJ
bla, 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 hasta xn, ¿no? Entonces, sumar la P1 es sumar esas dos. Pero estas ya son, estas de aquí, ya son, ¿cómo se dice eso? Ya son, a ver, lo voy a decir rápido. Esta de aquí es una suma de una partición del intervalo AC. Y esta de acá es una suma de una partición del intervalo desde C hasta B. Y entonces, lo que tengo aquí, que entonces esos pues, son menores o Profesor, iguales. Dime. dejó de transmitir su pantalla. Ay, chin, no me había dado cuenta. Perdonen ustedes, déjame regreso. Este, ah, yo estaba acá muy clavado escribiendo y ustedes ya no veían nada. A ver, no sé cuándo dejó de transmitir la pantalla porque la verdad es que no me fijé. Entonces, estaba yo diciendo que o sea, había partido el intervalo en una Q1 y en una Q2, ya las escribí aquí abajo, y entonces la nueva partición P1 era Q1 unión Q2, ¿no? Y entonces la suma se puede descomponer como estas dos sumas, pero esta ya es una suma de una partición que solo tiene que ver con el intervalo AC, y esta es una suma que solo tiene que ver con el intervalo desde C hasta B. Y entonces, pues como yo ya sé que las funciones son de variación acotada, entonces yo sé que este es más chiquito que la variación acotada de AB, digo, perdón, de A hasta C, más la variación acotada, más, ¿cómo es? La variación total de AC más la variación total de CAB, ¿no? Y ya acabé, porque si todo el mundo cree eso, pues entonces tengo, como empecé con una partición cualquiera del intervalo AB, y ya demostré que, que la suma con respecto a esa partición es más chiquito que esto, entonces esto es una cota superior del conjunto de todas las sumas, y entonces el supremo tiene que ser más chiquito que esto. Eso se escribe, el supremo se escribe la variación total de AB es menor o igual que la variación total de AC más la variación total de CB. Y eso terminaría con la prueba del teorema. ¿Sí? ¿Todo el mundo? O perdí a alguien. Bueno, Rubén nos estaba también diciendo que se había ido la transmisión. Pero bueno, ¿cómo ven? ¿Sí o no? Digan algo, cualquier cosa. Bueno, no van a decir nada. Si se entendió, sí, perfecto. Daniela Magaña, sí, y entonces decimos lo Tapia, perdón, Magaña. Y entonces vamos sabiendo lo que queremos hacer, ¿no? Ay, a ver, entonces, pues voy a poner un dibujito nada más para decir lo siguiente que quiero decir, ¿no? De hecho, esto de la variación total nos sirve para lo siguiente. Sí, porque uno se debería estar preguntando, ¿y para qué sirve, no? Aquí está A, aquí está A, aquí está B, como siempre, su intervalo. Por supuesto, estoy suponiendo que tengo una función que va del intervalo a B, ay, que va, así no se escribe, que va del intervalo a B a los reales, ¿no? Y voy a suponer que es de variación acotada, ¿no? Y entonces, pues lo que decía el teorema anterior, que está en la página anterior, decía, pues si tú sabes que la función es de variación acotada, pues entonces, de hecho, tú tienes ay, ¿cómo lo digo? Tú tienes una asignación, ¿no? O sea, a ver, lo que estamos diciendo es para cada C, o sea, si nosotros tomábamos un C aquí, pues podríamos hablar de la variación de aquí hasta acá y la variación de aquí hasta acá, ¿no? Y eso era igual a la variación total. Y de hecho, pues eso nos permite decir, bueno, ¿qué tal si no piensas en C? Si piensas, o sea, bueno, a ver, lo voy a decir de esta manera, ¿qué tal si piensas en que
pues te tomas en lugar del C así fijo, te lo tomas móvil y entonces uno puede decir, pues yo puedo hablar de la variación total desde A hasta X, ¿no? Siendo este X. Y si me muevo más, pues puedo hablar de la variación total de A hasta el segundo punto. Y así me voy, ¿no? O sea, si me estuviera hasta acá, podría hablar de la variación total de este punto. Y entonces lo que uno va a escribir es lo siguiente, ¿no? A ver si lo puedo escribir. Entonces, bajo estas hipótesis, si tú me das una X en X, digo, perdón, una X en el intervalo AB, yo te puedo definir una nueva función, ¿no? Definimos B, que va a ser una función, que ahorita digo de dónde a dónde va a ir, ¿no? Que va a ser una función, bueno, mejor digo primero cómo la defino, ahorita digo de dónde a dónde va. Va a ir, bueno, mejor si digo, va a ir del intervalo AB a los reales, y está definida de la siguiente manera, ¿no? Este, B de X va a ser, a lo mejor primero debería ponerlo así, la variación total de la función f desde A hasta X, ¿no? Y entonces uno dice, pues sí, ¿no? Yo, si me dan un X por aquí, yo puedo calcular la variación total de aquí hasta acá y pues ese es un número, es una suma, acuérdense, bueno, es un supremo, ¿no? Primero hago las particiones, luego hago las sumas y después me fijo en el supremo, ¿no? Y todo está bien definido porque la función original es de variación acotada, entonces todo está ya bien armado para que de veras nos dé una función. ¿Cuál es el único problema, jóvenes? Creo que nadie lo ha visto, ¿verdad? Pero lo voy a poner así. Yo quería poner primero una llavecita, ¿no? Esto está definido si X es mayor que A, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí. Si X es mayor que A y menor o igual que B, pues yo puedo hablar de ese número. Y por supuesto, cuando estoy en el o sea, cuando estoy en el intervalo AA, pues como cuánto le debo de poner a esa función. O sea, esto no está bien definido para A porque estoy hablando de intervalos cerrados y sí necesito tener una partición. Y en el caso de que fuera el intervalo AA, pues no sé si eso es una partición, pero bueno, para arreglar el problema le ponemos cero si X es igual a. Pero no sé si ustedes piensan que el unitario de A es un intervalo cerrado y a lo mejor podríamos decir, pues ya para los intervalos cerrados, pues la variación siempre va a ser, para los intervalos cerrados que son unipuntuales, la variación siempre va a ser cero, ¿no? Por definición. Bueno, no sé qué prefieran, pero si ustedes piensan que los intervalos de verdad tienen que ser así, o sea, no degenerados, pues le ponen el cero. Si ustedes piensan que los intervalos degenerados sí son intervalos, o sea, que tiene sentido escribir esto, y eso es el unitario de A, pues entonces ya estaría definido, pero bueno, en cualquier caso lo voy a definir así. ¿Y qué creen que va a pasar con esa función? Pues como que esa función, no sé si lo vean, pero son sumas de números positivos, ¿no? O sea, son sumas de números positivos. O sea, para calcular la variación total tengo que agarrar particiones, sumar las diferencias con valor absoluto de las evaluaciones, y esos son números positivos siempre, ¿no? Y entonces esta función como que debería de ser una función creciente, ¿no? Y eso es lo que dice el siguiente teorema, ¿no? O sea, si te vas moviendo hacia A, como que la variación debería de ir sumando más cosas y entonces eso debería de ser una función creciente. Y entonces a ver cómo lo escribo. Pues voy a poner así como teorema. Este, tiene dos incisos. El primero dice que B es una función, pero no es creciente, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos nosotros? No decreciente, ¿no? No decreciente en el intervalo AB. Y otra cosa que vamos a ver es que B menos F también es una
función no decreciente en el intervalo AB. Y bueno, pues ahí va la prueba, ¿no? Prueba. Que uno ya más o menos se imagina cómo va la prueba, espero. Este, ajá, ok. Entonces, pues para ver qué es una función no decreciente que tenemos que probar, que si, que si A es menor o igual que X y esto es menor o igual que Y, ya no sé qué se prueba para que una función sea decreciente y esto es menor o igual que B. Entonces tenemos que probar que la B de X es menor que, bueno, bueno, a ver, lo escribo. Entonces, ajá, 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 ajá. Bueno, pues voy a poner un dibujo para no hacerme bolas yo, pero ya sé que ustedes son muy inteligentes, pero yo no tanto. Y entonces por aquí tengo mi intervalo. A ver, aquí está, en este caso por ahí estaría X, por ahí estaría Y. Los voy a pintar así, ¿no? Nomás por decir algo. Y entonces yo quiero ver qué onda con B de Y, ¿no? O sea, ¿qué onda con B de Y? Con B evaluada en Y, comparada con B evaluada en X, ¿no? Eso es lo que yo quiero ver. Y entonces digo, pues fíjate que B de Y, por definición, es la variación total de A a X de F, ¿no? Es eso. Pero por el teorema anterior, digo, perdón, desde A hasta Y, ¿no? Es la variación total. Yo tengo que ver desde aquí hasta acá. Pero el teorema anterior me dice que lo puedo partir en desde aquí hasta acá más desde aquí hasta acá, ¿no? O sea, eso es igual, según yo, a la variación total de A X, según el teorema anterior, más la variación total de X a Y, ¿no? Pero la variación total de X a Y, digo, perdón, de A a X, este monito de aquí, en realidad es B de X, ¿no? O sea, eso lo puedo escribir yo como B de X, ¿no? Ajá. Y entonces, si junto esas dos cosas, bueno, más aquí, esto lo dejo así. Y entonces si junto estas dos cosas, entonces yo tengo que la variación de Y menos la variación de X es igual a la variación total de, ajá, a la variación total de X a Y. Sí. Y la variación total, acuérdense que este es el supremo de unas sumas que son de puros números positivos, pero si no te acuerdas de eso, por ahí hicimos una observación de que la variación siempre es mayor o igual que cero. Y entonces ya tengo que, por lo tanto, P de Y es más grande que B de X, que era lo que yo quería probar. Sí, está bien. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, ese sería el inciso uno, ¿verdad? Y el inciso 2, pues supongo que también es muy fácil, y entonces lo vamos a poner acá. A ver si lo logramos poner, ¿no? Entonces, el inciso 2 habla de la función B menos F. Ya no sé cómo se hace eso. Supongo que tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues otra vez, ¿no? Empezamos igual. Si A es menor o igual que X, menor o igual que Y, déjenme poner aquí menor o igual que B, ¿no? Entonces, ¿qué puede concluir uno? Pues B de... ¿Quién quiero calcularlo? Sí, a ver, voy a escribir así. A ver, lo voy a escribir así para que quede más claro y espero que nadie me diga de cosas. B de F, yo quiero calcular B de F de Y
menos B, perdón, B menos F de Y menos B menos F de X, ¿no? Y entonces lo voy a calcular así como en la primaria. Esto es B de Y menos F de Y menos B de X más F de X, ¿no? Sí, ahí voy. Ok. Ajá, ajá. Y entonces mejor lo escribo como, a ver si lo puedo poner aquí. Esto es B de Y menos B de X menos, ya no va a caber, qué triste. Lo voy a escribir mejor abajo, al fin que tengo mucho espacio según yo. Entonces lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Eso es lo mismo que, lo voy a escribir aquí. B de Y menos B de X, ajá, menos, menos F de Y menos F de X. Ajá, ok. Chin, aquí me faltaron unos paréntesis, nadie me dijo. Lo voy a poner rápido. Así tengo tiempo. B de X. Ok, ahí está, ¿no? Eso sí está bien. Y ya acabaron, ¿por qué? Bueno, voy a escribirlo esto aquí. De hecho, si uno se fija, a ver, lo voy a mejor poner así. Si uno se fija en esa parte solamente, pues eso por definición, si uno se acuerda, es, ay, a ver, ya no sé cómo escribirlo. Bueno, lo voy a escribir así. Entonces uno pone lo rojo, ¿no? Y entonces dice, pues el rojito, ese rojito, ¿quién es? Ese rojito no es otra cosa que, por definición, B de Y, si se acuerdan, era la variación total desde A hasta y ese es B de y B de X es la variación total desde A hasta X, ¿no? Y entonces uno hace su dibujito acá para no confundirse. Espero que todo el mundo me diga que sí. Por aquí están los reales. Este, por aquí está el intervalo AB. Por aquí están X y Y, que nunca los dibujé, ¿verdad? X y Y. Y entonces uno dice, pero me acuerdo que yo puedo, o sea, lo primero que estás diciendo es, voy a variar desde A hasta Y. Entonces me tengo que fijar en todo el intervalo. Y luego le tengo que restar lo de AX. Pero por el teorema anterior, acuérdense que la suma de este más la suma del primero más lo que te faltaba, es la variación total de hasta Y. Entonces, si yo me agarro la variación total de hasta Y y le resto por el teorema anterior, lo único que me queda es la variación total de X a Y, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Creo que sí. La variación total desde X a Y. Y ya acabé, porque alguien se acuerda quién era la variación total de X a Y. Pues la variación total de X a Y es el supremo de todas bueno, de las sumas, de las diferencias, de las particiones, este, de el intervalo XY, ¿no? Entonces, pues uno se fijaría en particular, en este caso, se fijaría en la partición, si uno se fija en la partición del intervalo XY, si uno se fija en la partición del intervalo XY, que nomás consta del punto X y del punto Y, o sea, tiene dos puntos, y uno se acuerda quién es la suma de esta partición, pues la suma de esta partición, si uno se fija, pues nomás tiene dos elementos, sería el valor absoluto de f de y menos f de x, ¿no? Y entonces uno diría, pues bueno, pero entonces yo tengo que este de aquí, este monito de aquí, es el supremo de todos estos números. Entonces, en particular, tiene que ser más grande que este.
Y entonces yo puedo concluir, a ver, lo voy a poner aquí, por lo tanto, pues f de y menos f de x, que por cierto es menor o igual que el valor absoluto de f de y menos f de x. Ay, perdón, lo escribí mal. Aquí debe de ser, odio esto. Aquí debe de ser f de x, ¿no? Que por cierto es menor o igual que el valor absoluto de que por cierto es la suma de P, que por cierto es una de las sumas que se usan para calcular la variación total, pues es menor o igual que f de xy. Y entonces, ya acabé, ¿no? Porque ya no me cupo, pero entonces tengo que el rojito es más grande que f de x de xy, y entonces, por lo tanto, este número, este de aquí, es mayor o igual que cero, ¿no? Esa es la razón. Razón. Y eso significa que, bueno, la razón es todo esto, ¿eh? Le voy a poner un circulito para que digan, ¿por qué era más grande que cero? Pues por esto. Y entonces mayor o igual que cero. Y eso quiere decir que este número de acá es mayor o igual que cero, o en otras palabras, f menos b de y es más grande que f menos b de x, y eso acabaría la demostración. Híjole, Montserrat hace mucho tiempo nos preguntó con A, pero ya no sé de qué estábamos hablando. Este, Supongo que fue cuando les pregunté qué onda con esta función. Pero bueno, sí, yo creo que ya aclaramos la duda de Montserrat, o nos estaba contestando que el problema estaba con A. Pero bueno, y entonces, esto es lo importante de hoy. El teorema importante de hoy es este de aquí arribita, que dice que b es una función creciente y esta de abajo es una función no decreciente. Ok. Y nada más para adelantar un poco lo que vamos a ver la última semana, porque ya no nos da mucho tiempo, es lo siguiente. Ah, mm, mm, a ver, lo voy a decir rápido, a ver si lo puedo decir. Entonces, suponte que tú tienes f de variación acotada en el intervalo AB, ¿no? Y entonces, como es de variación acotada en particular, sí va a poner como muchas ideas, espero que nadie se moleste conmigo porque pongo muchas ideas. En particular, f es acotada, ¿no? Ay, no, ya no le voy a llamar f, ya sé que se van a enojar conmigo, pero de hecho le voy a empezar a llamar F mayúscula. Entonces voy a borrar esto, y le voy a poner F mayúscula. Ahorita van a ver por qué, no más por qué. Entonces supóngase que empiezan con una F mayúscula que es de variación acotada, y entonces una de las cosas que ya vimos es que F es acotada, ¿no? Y como F es acotada, si yo me tomara otra F, ya les dije que voy a poner como muchas ideas, nomás es un choro, ¿eh? Si yo me tomara otra F acotada en el intervalo AB, o sea, a ver, la importante ahorita es la F mayúscula, esta nomás es como auxiliar un poco, ¿no? Si yo me tomara otra F acotada, yo te podría preguntar en este momento, ¿será que F es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a esta f grandota en el intervalo AB? Y entonces la primera cosa que uno debería de decir, pues sí, sí es Riemann-Stieltjes, digo, perdón, sí se tiene sentido. Esto es una pregunta, ¿eh? Yo te puedo preguntar, pues tómate una f acotada y ahora tómate una f de variación acotada. Y entonces yo te pregunto, ¿será que f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a la f mayúscula en el intervalo AB? Y entonces tú me responderías, pues quién sabe, depende de la F, depende de la F grandota, depende de un montón de cosas. Sí, pero vamos a tratar de reducir nuestro problema a lo siguiente. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando estábamos hablando de Riemann-Stieltjes integrable, pero para probar que algo es Riemann-Stieltjes integrable, pues suena difícil, ¿eh? Porque, o sea, uno pues se tiene que tomar
particiones y ver que las sumas de Riemann de verdad convergen ahí cuando la partición se va haciendo cada vez más fina, etcétera. Y entonces parece como un poco difícil. Sin embargo, cuando uno tiene Darboux-Stieltjes integrable, pues no, la cosa ya no es tan difícil, porque, por ejemplo, para que sea Darboux-Stieltjes integrable, sí tenemos un buen teorema, ¿no? Este teorema que habla de la épsilon, ¿no? Tenemos este teorema de la épsilon mayor que cero, que si para toda épsilon mayor que cero, tú puedes encontrar una partición de tal manera que la suma superior menos la suma inferior es menor que épsilon, entonces la función es Darboux-Stieltjes integrable. Y entonces uno dice, chin, pues como que Darboux-Stieltjes es más fácil de manejar que Riemann-Stieltjes, parece ser, en esta, o sea, por todo lo que hemos discutido. Y entonces yo digo, bueno, pero aquí alguien me está preguntando con una cosa de variación acotada, ¿no? ¿Sí? Una cosa de variación acotada. Y entonces el teorema anterior, que parece un poco raro, nos dice que esta función b y esta función b menos f son no decrecientes. Y entonces dices, ah, pues fíjate que si f es de variación acotada, ya regresando acá a nuestro, entonces yo podría hablar de su b, ¿no? O sea, aquí tengo mi f, puedo hablar de su b y puedo hablar de b menos f, ¿no? Y entonces, esta de aquí, pues no tengo mucho control, pero yo sé que esta y esta son funciones crecientes, ¿no? Esta y esta son funciones crecientes. Bueno, no les llamamos nosotros crecientes, ¿cómo le llamamos? No decrecientes. Ay, qué feo nombre. Y entonces uno podría tratar de intentar integrar f con respecto a b y integrar f con respecto, a ver, déjenme ver si lo puedo decir. Bueno, la última observación, aquí lo escribí feo, lo voy a corregir. Esta es una f mayúscula, es una f mayúscula, y entonces aquí uno debería de haber hecho la observación de que B menos B menos F es F, ¿no? Esta es una observación. Entonces uno dice, ah, pues qué tal si integras esto y integras esto. Y si de pura casualidad tú supieras que estas dos integrales sí existen, entonces podrías usar la linealidad y todo lo demás para decir que esta integral sí existe, ¿no? Que la integral de f minúscula con respecto a f. Y entonces uno dice, ah, bueno, pues a lo mejor lo que puedo hacer es, si me preguntas si esta es Riemann-Stieltjes integrable, yo tendré que calcular esta integral y ya dije que en particular no tengo buenas herramientas. Pero si mi función es de variación acotada, yo puedo decir, ah, pues la voy a descomponer de esta forma. Esto es como una descomposición de la f mayúscula. Y entonces, pues si la descompongo de esta manera y yo puedo probar que esta sí existe y que esta sí existe, la linealidad de alguna manera me va a decir que esta sí existe. ¿Y cuál es la ventaja de estas dos? Estas dos son funciones en donde los integrandos, estos de aquí, este y este, son funciones no decrecientes, o sea, son como las alfas. Y entonces ya podría decir, ah, pues, pero me recuerdo que cuando yo tenía el caso de que fueran como las alfas, integrar con respecto a Riemann-Stieltjes era lo mismo que integrar con respecto a Darboux-Stieltjes. Y entonces digo, ah, pues entonces, si yo tengo mi problema de si esta función es Riemann-Stieltjes integrable, pues a lo mejor la puedo descomponer en dos, estas dos, y probar que son Darboux-Stieltjes y eso me va a asegurar que la de acá es Riemann-Stieltjes. Y bueno, ese era como un choro, no sé si lo expliqué bien, yo espero que sí, pero entonces todo esto que estamos haciendo es para decir, ah, cuando tengas funciones de variación acotada, en realidad, y estas funciones están aquí como integrador, con la que respecto integras, entonces tú puedes agarrar y decidir si esta es Riemann-Stieltjes integrable
solamente usando Darboux. Y eso, aunque no lo crean, aunque no lo parece, bueno, sí, sí lo parece, ¿no? Creo que por todo lo que hemos discutido debería ya de parecerlo. Es más fácil integrar Darboux Stilles que Riemann Stilles. Pero mis profesores dirían lo siguiente para hacerlo más confuso. Dirían, sí, esto que estamos viendo nos diría que podemos agarrar toda la teoría de Riemann-Stieltjes y si nos restringimos solo al caso de que la función f mayúscula sea de variación acotada, toda esa teoría se puede estudiar o se puede reducir a las integrales de Darboux-Stieltjes, que son más fáciles de manejar. Bueno, ya lo dije como lo dijeron mis maestros, entonces supongo que ya lo dije bien. Bueno, este es un chorito de lo último que vamos a ver y pues ya se acabó la clase. Espero que se haya entendido. Bueno, si no entendiste mucho de esto último que dije, no te preocupes. Espero que se clarifiquen las próximas 2 o 3 clases. Y bueno, ya acabé. Nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias, profesor.